Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Raíces, a todos los que están sintonizándonos a través del internet en las páginas del Post Antillano. Muy buenas tardes, Carlos Roberto Gómez Vera, conciudadano nuestro, desde la librería La Torre de Arnaldo González. La legendaria La Torre. Gracias, Wilkin, gracias al Post Antillano, gracias a Mágica y La Torre por invitarnos a conversar. Creo que vamos a hablar sobre poesía, ¿verdad? Vamos a hablar algo de poesía y de un poeta caribeño, pero antes tenemos por aquí a Arnaldo a darnos un saludo, que hoy vino de Santero y ya se quitó el disfraz. Ay, Dios mío. Cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos, querido. Aquí estamos, batallando contra agua, sol y marea, lo que sea y lo que aparezca. Este hombre de los que no se quita, esta librería como La Mágica se han mantenido abiertas y de pie. No empece al huracán Pierluisi. No hay huracán que nos aguante. Nosotros somos más fuertes que los huracanes. Eso es así. Históricamente Puerto Rico ha sido más fuerte que cuanto huracán ha pasado por aquí, desde los indios hasta ahora. Desde los taínos hasta ahora han persistido, o hemos persistido. Bueno, pues gracias Arnaldo. Gracias, Y Arnaldo. gracias por el espacio acá. Tenemos un compañero aquí que escribe poesía, que a la misma vez que escribe poesía edita, que a la misma vez que edita dicta cátedra en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Carlos Roberto, tienes un poemario reciente que se titula Inventario. Inventario, sí. ¿De qué trata en ese poemario? ¿Qué periodo más o menos cubre la creación que incluyes ahí? Veo una tendencia nueva, que es que hay mucha poesía en prosa o Ajá. prosa poética. Ujú. Cuéntanos, a ver. Inventario es un texto que salió este año. De manera oficial salió para la Feria del Libro de República Dominicana, pero no llegó a presentarse por diferentes razones. Y entonces espera su presentación acá en Puerto Rico, que pensamos hacerlo a final de año. Pero va a tener unas presentaciones antes de Puerto Rico. Vamos a presentarlos en España, en un pequeño tour que voy a hacer para divulgar la revista en homenaje a María Zambrano, que como tú sabes hemos preparado allá en la Universidad de Puerto Rico en Macao. Y también voy a aprovechar el viaje y voy a hablar sobre Inventario. Inventario reúne poemas, es un texto de poemas de los últimos, yo diría de los últimos 2 años. Yo por lo general, después de estar 20 años sin publicar y sin escribir, prácticamente 20 años, decidí, cuando volví a escribir y volví a publicar, que eso no me volviera a pasar. Así que más o menos llevo mi itinerario de trabajo al día. Así que Inventario es el texto más reciente. Es un libro que tiene un subtítulo, como ya tú sabes, que dice un libro póstumo. Y alguna gente pues me ha cuestionado eso, ¿verdad? Porque a menos que yo sea un holograma de mí mismo, pues todavía no he dado el paso al otro lado. Pero es un libro que en cierta medida yo lo concebí y lo armé como si fuera un libro que yo hubiera escrito antes de morir, justo antes de morir, como un último libro, aunque debo confesar de que hay otros libros más en camino. Pero es un libro que, como dice su nombre, intenta inventariar, no sé si ese verbo lo puedo conjugar así, reunir, pero no al azar, sino con un intento de sumar lo esencial, lo que quedó después de como bien tú dices, después de diferentes huracanes o de diferentes crisis o naufragios, o después de la vida misma, pues viene otra vida. Entonces decidí reunir ahí una serie de
textos que giran en torno a lo esencial. A lo esencial. Eso es inventario. Yo quería hacer unos anuncios de los auspiciadores de este club de lectores del 24 de septiembre del 2022. El libro 2020 para verte mejor, un libro que combina artes con fotografías, microcuentos, del autor José Ravelo, se encuentra disponible en la librería mágica y con Cheribel Beggio al 787-692-0637, costo $17 más 5 de manejo y franqueo. El libro La bruja de la autora Astrid Guerra está disponible en formato digital y libre de costo en facebook.com/poeta en casa. Wilber López Moreno, abogado de casos de quiebra, puede contactarlo al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebra Puerto Rico en Facebook. Hay en inventario una serie de poemas dedicados a la poesía, al poeta. Hay al poeta joven, al poeta feliz. También hay unos al poema, al oficio, al editor. Y por eso quise un poco en la introducción hablar de tus otros oficios. Claro, gracias por eso. El maestro. Este poemario está dedicado a una mujer especial en tu vida. Háblanos de a quién se lo dedica y cuál es la importancia de esa mujer en tu vida. Gracias a mi esposa, Sasenka Martí, Sasha, que ha decidido compartir su vida en estos momentos de mi vida y es una persona que me ha demostrado una serie de cualidades excepcionales. Tal vez la más importante es que es capaz de estar conmigo. Y dentro de todo, mis neuras y mis lances poéticos y académicos y editoriales y literarios y familiares, ella ha persistido en esta vocación que es el amor, ¿no? Y por lo tanto pues quería rendir homenaje a esa paciencia con que ella, a esa paciencia y a esa pasión, porque las dos la tienen, paciencia y pasión con que ella se ha dedicado a esta relación y me ha entusiasmado a mí y me ha permitido ser parte de ella, y por eso está dirigido a ella. Seguido de un epígrafe de César Vallejo que se titula, en suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte. Muy bien. Háblanos del tema de la muerte. Porque esencialmente, como tiene un subtítulo que es un libro póstumo, pues es un libro que yo pensé que debería ser para que dejara algo inventariado, organizado dentro de mi vida. Sin embargo, si tú te acercas al texto, como ya yo sé que tú te has acercado muy bien, te das cuenta de que hay un orden interno, no hay un orden obvio en el texto. No, el texto no está dividido en secciones, o sea, sino que es un texto donde los poemas fluyen. A veces se pasa de un tono a otro, de una tablilla a otra, ¿verdad? De una gaveta a otra, pero no hay claras fronteras como en textos míos anteriores, donde yo había dividido, organizado el texto en secciones o en apartados. En poemarios incluso separados, que no podría considerarlos un poemario aparte. Que se podrían considerar, aunque yo nunca he hecho eso, pero una cosa es lo que yo propongo y otra cosa es lo que el lector lee. Pero aquí todos los textos van corridos en el sentido de que no hay divisiones entre ellas. Y es interesante porque más de un lector, porque esto es un club de lectores, me ha dicho que
que se ha sorprendido porque esperaba de mí esas clásicas divisiones que yo he hecho en los libros anteriores. Pero esta vez me imaginé esta situación que cuando uno quiere salvar algo antes del final, pues tú no estás organizando necesariamente, no siempre vas a tener el tiempo de organizar dónde lo salvas, sino que tienes una urgencia de naufragio, metes todo dentro de la maleta o metes todo dentro de la caja y después pues tratas de darle cierto sentido, pero no hay esa intención de crear un sistema ahí adentro, y eso es inventario. Te pregunto, Pero como muy bien tú dices, que se tocan todos esos temas ahí adentro, la poesía, los los oficios del editor, del profesor, pero otros oficios además de que no son los literarios. Ahí está el padre, está el amante, está el amigo, y por lo tanto todos esos oficios, esas vocaciones están representadas ahí por lo menos con uno o dos poemas. Si uno fuese también a considerar el contenido y la estructura de cada uno de esos poemas, Okay. ¿Por qué son poemas? ¿Por qué no son microcuentos? Interesante, nunca me lo habían planteado así, pero bueno, esto es un club de lectores y todo lector aspira alguna vez a escribir, así que vamos a también a ser generosos con ellos y con nosotros mismos. Resulta que sí, es cierto que en este libro no hay un lenguaje tan obviamente lírico como en otros textos. Hay un lenguaje un poco más coloquial, en cierta medida más antipoético, y que lo acerca en ciertos momentos a la prosa, a una prosa poética, pero con la forma del poema. Hay una forma, el poema tiene una forma, y esa forma implica un ritmo, una musicalidad, implica el hecho de que hay una estrofa, y que la estrofa es un universo allá adentro. Pero también, sabiamente, como buen lector que eres, estás anunciando, yo he tenido hace tiempo varias ganas de empezar a desarrollar un texto en prosa, un libro de cuentos. Y he tratado siempre que he podido de ir preparándome para eso. Tal vez inconscientemente. Este es tu primer libro de cuentos. Si tú lo ves así, pues no te lo podría decir que no. Pero está muy interesante lo que me dice. Ahora me obligas de buena manera a volver sobre el texto y a leer. Así que estoy aprendiendo de tu lectura. Vamos a leer un poema que se titula La muerte muerta. Ajá. Arropado por la noche que se espesa en un abrazo de humedad borracha, ha caído algo en medio del patio. Lo he oído con mis ojos callados. Gemía con ese silencio triste del pez rojo fuera del estanque. Quizás sea una estrella de papel, un niño sin alas, una pregunta rota o un mango del árbol de mi infancia. Nunca lo sabré, pensé, porque todo lo que está hecho de lo imaginado tiene sus horas contadas, así como nosotros frente al río de ajenjo que en cada sueño nos arrebata. Como quiera, llegué descalzo hasta la hierba tibia y lenta para levantar con poco esfuerzo el hueco invisible de tu cadáver. ¿Reacción, Carlos? Bueno, ahora que te escucho a ti leerlo, pues te diría que no te ha quedado mal ese cuento. Parece cuento, ¿verdad que sí? Cuento, sí, sí. Hay un cuento que se titula, me parece que es El Yogi,
o un poema. Háblanos de si tiene alguna relación con lo que visualmente has visto, con lo que te tropiezas a diario en Bueno, este país hermoso y lo prometedor como un parto. Lo que pasa es que como este libro es un inventario, es una suma que yo pretendo hacer de una vida dentro de todos esos oficios y esas vocaciones, entre esos momentos, para pasar a veces de un oficio a otro o entre un oficio y otro se dan unos paréntesis muy importantes que si uno no se fija en ellos, pues piensa que ese espacio está vacío y el espacio no está vacío necesariamente. En el caso mío, yo tuve una experiencia muy intensa y muy interesante con el ejercicio. Cuando digo la palabra ejercicio, pero más bien es una disciplina, pero más bien es un estilo de vida con la yoga. Y yo practiqué yoga en un momento dado de mi vida en que no sabía que tenía que practicarlo. Hay una amiga queridísima, que es aquí en el Linda Ramos, me dijo: Carlos, tú tienes que empezar a hacer yoga. Y ella me llevó de la mano, y con la yoga descubrí otro mundo dentro de mí que no sabía que podía existir. Y aunque ya no lo practico con la misma avidez de antes, sí dejó en mí unas huellas tremendas. Y en cierta medida ese poema responde a capturar ese paréntesis entre un momento de mi vida donde yo tenía un estado familiar y después tenía otro. Hay un poema que se titula Los paraísos entre paréntesis perdidos. Ajá. Ese poema, contexto, momento. ¿Por qué no lo lees? Mira, Vamos. se titula Los paraísos perdidos. Entre los folios manchados por las lecturas erróneas y tóxicas que en las noches hago de la vida, he rescatado 2 paraísos perdidos. Son sustancias espesas que seducen con ese aroma verde y siniestro que tienen las cosas prometidas. Son de esos hallazgos inéditos que no sabemos cómo compartir. Un presagio, un silencio, un conjuro. Entre la muerte y la vida consumo en la soledad 2 drogas, duras como el olvido y el recuerdo. Ambas son ajenas, aunque las reclamo siempre con el temor tibio del aprendiz que corta de un carbón su brillo. Ambas llegan sin aviso a mis urgencias porque saben que vivo hospedado en ellas como un migrante gris. Una tiene nombre de pastora y la otra de poesía. Los paraísos perdidos, claro, que quede claro para un poco, para beneficio de nosotros dos y de los lectores que nos están escuchando, que yo soy un fiel creyente de que el arte no se debe explicar. El arte que se explica deja de ser belleza, se vuelve estúpido. Así que yo no creo que sí. Pero como creo que estamos aquí, tú me estás pidiendo que yo sea lector de mis propios textos, que no es lo que me dijiste que íbamos a hacer, pero me parece aún más interesante. Pues te diría, pues obviamente los paraísos perdidos es un tema literario clásico de la poesía francesa, de la antipoesía, y desde siempre, pero que como tal hay un libro inclusive que se llama así. Hay poemas dedicados a esas sustancias que de una forma u otra exacerban, elevan y abren los sentidos en el momento de la creación, tanto para el poeta, para el escultor, para el escritor, o sea, para el arte en general. Entonces, un poco el título busca crear un intertexto con esa tradición de esas sustancias
que nos llevan a otros espacios. Y entonces ahí termina, yo pienso, ¿verdad? Que es el tour de force al final, termina con esos dos paraísos, que uno de ellos es la poesía y otro de ellos tiene el nombre de pastora, porque hago referencia al famoso personaje del Quijote, de la pastora que se niega a casarse por una convención social y que prefiere irse a vivir sola al bosque. Y esa pastora se llama Marcela. Ok. Dos paraísos y Marcela es mi hija. Ok. ¿Por qué hay que explicar a veces, Carlos? Pero que no estoy explicando, estoy... Mira, Carlos, vamos a unos anuncios de precisamente un libro del que eres el responsable de haberlo editado. El libro 2020 para verte mejor. Un libro que combina artes con fotografías y microcuentos del autor José Ravelo. Se encuentra disponible en la librería mágica y con Cheribel Vigio al 787-692-0637. Costo $17 más 5 de manejo y franqueo. El libro La Bruja de la autora Astrid Guerra está disponible en formato digital y libre de costo en facebook.com/poeta en casa. Wilber López Moreno, abogado de casos de quiebras, puede contactarlo al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebra Puerto Rico en Facebook. Fíjate, déjame hacer un pequeño paréntesis, hablando de paréntesis, ese libro de Ravelo es muy interesante y yo lo recomiendo porque es un libro donde él pone de manifiesto todos esos Ravelos que viven dentro de él, el narrador, el fotógrafo, el editor, el que maneja imágenes, porque él es un cineasta frustrado o es un cineasta que no llegó a hacerlo profesionalmente, pero todos esos artistas están ahí en ese libro, así que lo recomiendo. También es un texto pedagógico en cuanto a que tiene una diversidad de maneras, claro, de estructurar microrelatos, ¿no? Claro, y además propone una lectura dialógica entre el texto y la imagen y el texto, y de un tamaño muy oriental, que es ese tamaño cuadrado, y esos poemas, esos microcuentos podían ser también pequeños poemas también, así que hay muchas lecturas ahí. Aquí hay un poema que se titula El editor. Ajá. Las labores del editor son ingratas: abrir las puertas al día que asesina, lavar los platos del diálogo insomne, colgar los gestos húmedos bajo el sol del olvido, recoger los desechos del can imprescindible, dibujar un beso en unos labios cenicientos. Las labores del editor son banales, más allá de la entrega invisible que es hacer un libro. ¿Cuántos años llevas en el oficio? ¿Cuántas experiencias ingratas y cuántas gratas en ese oficio de editor? Bueno, ese poema intenta sumar, recoger, inventariar, como muy bien dices, 30 años de editor, que es interesante porque eran otros tiempos, como tú sabes, eran otros contextos. No teníamos en aquel tiempo ciertas ventajas o ciertos instrumentos que tenemos ahora, como la internet, que obviamente sabemos todos los males que trae, pero sabemos todos los beneficios que trae. No teníamos la internet, no teníamos la posibilidad de la internet, no solamente como espacio de encontrar personas, pero de divulgar textos, divulgar actividades, encontrar autores lejanos, todo eso. Hace 30 años que comencé con Isla Negra, ha sido una vocación más que una profesión para mí,
porque más de una vez me he planteado, y creo que te lo he dicho en varias conversaciones que hemos tenido, que este libro va a ser el último puto libro que hago. Porque uno se desencanta no necesariamente del libro o del autor o del librero o del distribuidor o del impresor o del crítico literario, también uno se desencanta de uno, y a veces uno se da cuenta de que, bueno, ya yo estoy viejo para este oficio, o ya no tengo la pasión de antes, o no tengo la paciencia, y uno sabe que ya uno debe ir ya como que pensando en otras cosas. Sin embargo, ese oficio también me ha traído una serie de placeres y premios extraordinarios. Conocerte a ti, por ejemplo. Yo te conozco a ti porque empecé a leer tus comentarios críticos y después tus entrevistas. Viajar, no solamente viajar por el placer de viajar, pero viajar para tirar puentes, tender puentes, que a mí me encanta hacer eso, para mí y para otros. Crear paradigmas. Las primeras antologías que se hacen del Caribe hispánico nunca se habían reunido en un mismo volumen, por ejemplo, Cuba, Dominicana y Puerto Rico. Siempre queda uno fuera. Pues están los nuevos caníbales, eso es para mí unos grandes paradigmas. Poder reconocer la obra de escritores que no necesariamente han sido reconocidos en ese momento, ellos saben sus nombres, yo me acuerdo de ellos, yo espero que algún día ellos también se acuerden de mí, en el sentido de que ellos tienen una buena relación con la mayoría de ellos. Son escritores que yo sé que reconocen que Isla Negra apostó a ellos y nosotros reconocemos que ellos apostaron a Isla Negra. Así que todos esos elementos han hecho de la profesión mía, de la vocación mía en Isla Negra, una que me ha permitido mantenerla por 30 años. Porque como muy bien tú dijiste ahorita con Arnaldo, mantener una librería en Río Piedras, bajo todas las condiciones que tenemos, aunque haya luz y agua, son terribles. Imagínate sin luz, sin agua. Ahora mismo estamos grabando desde una librería y sin embargo no hay luz, y que nos está entrando la luz de la ventana y de la puerta. Así que esa misma pasión de los libreros y los críticos y los editores, pues el editor tiene que tener esa pasión, y un poco le rindo ahí un homenaje a esa profesión con ese poema. Hay un poema que se titula El Poema. Ajá. Y acabas de mencionar algo que es abrir puentes, ¿no? Muy bien. Tender puentes. El poema es un puente entre el hombre y la poesía, ha dicho Octavio Paz. Pero sin la poesía, ¿a dónde llega el hombre? El poema, sin la duda, es un puente que no conduce al instante luminoso de decir y hacer. El poema sin la herida es un puente sobre un río espejo, donde el autor, solo y solo el autor, vanamente se refleja. El poema es un puente entre el hombre y la poesía, pero si lo cruzamos y lo que nos espera es un perfecto nido vacío, ¿dónde está la poesía? Octavio Paz, Árbol, César Vallejo, Inventario. Te pregunto, Octavio Paz, César Vallejo, ¿quiénes más están en tu poesía? ¿Quiénes más? Yo creo que están, porque debe haber muchos que están y yo no los he invitado conscientemente, pero están, por eso están las influencias. Una de las cosas que mis maestros de literatura comparada me enseñaron, el misterio de las influencias, ¿verdad? Cómo le llega a uno la influencia de un escritor que uno nunca ha leído, pero le llega a través de otros escritores que uno sí ha leído. Yo, cuando comencé a escribir, literariamente hablando,
con la conciencia del peso del lenguaje, luego de haber leído, luego de haber hecho ese proceso que es sumamente especial, que es experimentar la soledad del escritor después de leer y plantearse qué voy a hacer ahora. Todo eso, el primer poeta que yo leí de manera íntegra, ¿qué quiere decir íntegra? No es que leí toda su obra, pero me leí un libro, porque hoy en día pensamos que leer un poema ya es leer un poeta, y eso no es así. Pero el primer poema que yo conocí dentro de un libro y me lo leí completo fue Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. Así que el Neruda que yo conocí no fue el Neruda de 20 poemas de amor ni de alturas de Machu Picchu, o sea, no fue el Neruda neorromántico ni el Neruda épico, sino el Neruda del surrealismo. Y yo quedé afectado, impregnado, contaminado, manchado por ese surrealismo toda mi vida. Y como digo toda mi vida, porque todavía a veces me doy cuenta que conscientemente lo busco y a veces me doy cuenta que inconscientemente aparece. Y el surrealismo siempre está ahí y me fascina. Así que cuando yo descubrí a Neruda y después seguí leyendo y después le puse a mi editorial como nombre Isla Negra, pues la gente pensó que ese era el único poeta que yo había leído en mi vida. Pues sí, ese fue el único poeta que yo leí la primera vez, pero después vinieron muchos otros poetas y yo he tenido experiencias similares a la de Neruda con otros poetas según los voy descubriendo o ellos me descubren a mí. Sí, ha pasado con Octavio Paz, con Vallejo, con los maestros, con Lorca, con Julia de Burgos, con Pales Matos y con otros poetas puertorriqueños. Pero cada uno de esos poetas no es solamente que va dejando una huella en mí, sino que llega en un momento distinto. Te cuento esta anécdota. Yo hice un viaje a España. Yo he viajado a España, tengo la suerte de viajar más de una vez. Pero un viaje muy especial que yo hice a España, que fue la primera vez que yo viajé solo a España. Por lo general, yo siempre viajo para encontrarme con alguien o acompañado de alguien. En ese viaje yo me iba a encontrar con una persona que no pudo llegar, así que la primera parte del viaje fue un viaje un poco abortado en el sentido que llegué, la persona no estaba ahí y yo me quedé, ¿ahora qué hago? Entonces yo tuve que empezar a crear mi propio viaje. Ese crear mi propio viaje me llevó a deambular un poco por Madrid y entré al Parque de Retiro y aunque no había feria del libro, pero habían, o sea que los fines de semana siempre hay libreros allí. Y yo entré y había unos libreros, entré a esas casetas que tú las has visto y me acuerdo de haber comprado una serie de libros. Cuando yo regresé de viaje, traje todos los recuerdos buenos y malos de ese viaje, pero traje esos libros y los puse sobre una mesa y dije, voy a empezar a leerlos. Y empecé a leerlos, pero hay un momento en que decidí por el trabajo ponerlos en una tablilla y dije, esto me lo leí y los otros me los leeré después. Pues pasaron muchos años hasta que un día yo tuve un tiempo para sentarme a ver qué tenía ahí que no había leído y entre los textos que no había leído saqué un poemario de esos que yo había comprado en España muchos años atrás. Y cuando empecé a leer me descubrió un poeta que se llama José Valente. Y cuando leí a José Valente me di cuenta el enorme poeta que es, un poeta para mí excepcional, fácilmente ganador de muchos premios, pero yo creo que se debe haber ganado muchos más premios de los más grandes. Y yo literalmente casi 10 años después fue que vine a leer ese libro y vine a devorar a Valente.
y en cierta medida con Valente descubrí algo que ya yo intuía, pero no lo tenía tan claro hasta que lo leía a él, es la relación fundamental, y eso un poco se recoge ahí en ese poema, o se intenta recoger, la relación fundamental entre la poesía y la filosofía. La poesía y la filosofía. El poema, de una forma u otra, tiene que llevarnos a hacernos preguntas esenciales. Y ese poema no tiene que ser un poema lírico, ni épico, ni filosófico. Puede ser un poema de diferentes formas, pero si hay poesía dentro de ese poema, siempre nos va a llevar a hacernos unas preguntas sobre la vida, sobre uno mismo. Y ahí está ese encuentro con la poesía. Y en esa experiencia con un Valente muchos años después, pues Valente es uno de esos poetas que después de muchos años llegaron a mi vida, y ahora es uno de los modelos que uso. Ese poema vacío, ¿no? Ese perfecto nido vacío, Ajá. ¿Dónde está la poesía? ¿Sería la antipoesía? No, porque una cosa que me enseñó a mí a entender y a valorar y a aprender mi amigo y mi hermano Alberto Martínez es el concepto de la antipoesía. Okay. La idea de que se piensa que la antipoesía es la ausencia de la poesía es todo lo contrario. Cuando se habla de la antipoesía no es la ausencia de la poesía. Lo que le busca la antipoesía es comunicar la poesía a través de los instrumentos no tradicionales que nos llevan a la poesía. Pero siempre hay una búsqueda de poesía, pero no necesariamente con el lenguaje, con las formas y con las estructuras clásicas que heredamos durante los siglos pasados de lo que debe ser la poesía y de lo que debe ser el poema. Entonces el antipoema o la antipoesía busca romper con esos moldes tradicionales para llegar finalmente a lo mismo, que es la poesía, o sea, que es el encuentro del hombre con las preguntas, en otras palabras, que es la filosofía. María Zambrano está metida por aquí en algo que tenga que ver con poesía, filosofía. Bueno, resulta que cuando yo leí el libro y devoré el libro de Valente, que es su poesía completa, yo no había leído a María Zambrano. Después vuelvo a España y unos amigos allá, especialmente un amigo allá en Valencia, empieza a hablarme de María Zambrano, que yo no la conocía, y después yo tiro el puente entre María Zambrano y Valente, porque Valente fue estudiante de María Zambrano y llegó a ser un estudiante privilegiado por su cercanía, pero también un estudiante muy especial porque antagonizó con ella y ella con él, tuvieron sus grandes luchas y sus grandes conflictos. Y claro, después cuando yo he tenido la oportunidad de tener amistades que me han acercado aún más al pensamiento de María Zambrano, y después de haber tenido la experiencia de editar el número especial que se sacó en la Universidad de Puerto Rico sobre María Zambrano, que es lo que vamos a hacer en España, y tuve la oportunidad de leer esos trabajos, pues sí, efectivamente en María Zambrano poesía y filosofía son inseparables, son totalmente inseparables. ¿Qué contiene ese número de la revista de allá de la Universidad de Puerto Rico en Humacao? Bueno, pues Quadrivium, ¿es? no, pues fíjate, ya que me das esa oportunidad, porque hablar de poesía y filosofía y María Zambrano, eso es imprescindible. Yo no soy un experto ni nada, yo soy un admirador de Zambrano luego de editar este número especial, pues me reafirmé como un admirador de ella. La Universidad de Puerto Rico Humacao tiene 3 revistas. 2 de ellas yo tengo la suerte de ser editor. Una de ellas yo la fundé hace 23 años, que es Quadrivium, que es la revista del departamento de español, donde yo tengo cátedra. Y esa revista es una revista de literatura hispánica y tiene 23 años de existencia, así que todo lo que se publica ahí es sobre, para o desde la literatura hispánica.
Ahora, la gran revista de la Universidad de Puerto Rico en Macao se llama Exégesis, que se fundó hace 34 años y su editor más largo y más productivo fue Marcos Reyes, el poeta. Y Marcos, cuando se retiró, entonces la revista quedó huérfana, no porque Marcos no la quisiera, él se había retirado. Y entonces por un tiempo no se sabía quién iba a editar la revista, me la ofrecieron, yo la acepté si podía mantener a Quadrivium y me dijeron que sí. Entonces la Quadrivium es la revista de la Universidad de Puerto Rico en Macao y por lo tanto es una revista interdisciplinaria. Yo lo llamo ahora transdisciplinaria, pero es interdisciplinaria. Esa es exégesis. Esa es exégesis, perdón, sí. Entonces Quadrivium viene del Departamento de Español y exégesis viene de la universidad como una entidad interdisciplinaria. Entonces lo que hicimos fue que tomamos los temarios de las dos revistas que iban a salir por separado, cada revista con su temario igual sobre María Zambrano, y los unimos. Y de esos dos temarios hicimos una revista donde están presentes Quadrivium y exégesis. Ese número especial, limitado, de Quadrivium y exégesis juntos, pero juntos los temarios sobre María Zambrano, se va a estar presentando en España la última semana de España, de octubre en España. Y, porque tengo que decir esto, ese temario fue finalmente provocado por mi encuentro en internet con una investigadora española que hacía su máster en Italia, Isabel Jimeno, que tenía planeado viajar a Puerto Rico a estudiar a María Zambrano, pero ahí vino María. Okay. Entonces tuvo que posponer. Entonces un poco esa revista que ahora va para España intenta cumplir ese puente que no se miró. Pues vamos a, en vez de hacerlo de allá para acá, vamos a hacerlo de aquí para allá. Tienes también al final, y esto es algo que usualmente haces en casi todos los poemarios, un índice especial dedicado a identificar aquellos poemas que están relacionados con alguien a quien se lo dedicas. Sí, yo eso no lo había hecho siempre. Lo empecé a hacer, yo diría hace 3 o 4 poemarios atrás, porque llegaba un momento en que yo como lector, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Leyendo mis textos desde afuera, yo como lector me limitaba o me interrumpía la idea de que tenía que leer este texto porque estaba dedicado a una persona y que al ser dedicado a esa persona, pues esa referencia era una parte obligatoria de la lectura del texto. Así que decidí esas dedicatorias sacarlas, ponerlas al final como apéndices y llamarle un glosario de afectos. Y ahí están los nombres de las personas a quien se le dedican los poemas y los poemas a quien se le dedican. ¿Son dedicatorias a X o Y personas o son poemas que de una forma u otra están inspirados, Bueno, que marcan una relación de amistad, que marcan algo de especial? lectores, pues te voy a dar otra interioridad. Que la he comentado algunas veces, pero eso tiene que ver también con la forma que yo construyo los textos. Una cosa que tú me dijiste, Carlos Roberto, la primera vez que Carlos Roberto y yo nos conocimos, él me dijo que él no escribía libros, que él construía libros. Entonces, eso, yo sé que suena ostentoso, pero yo intento, cuando digo construirlo, lo que quiero decir es que yo intento que el texto tenga una coherencia. Y aunque el orden sea secreto, como decía Cortázar, pero hay un orden. Bueno, en el caso del glosario de afectos, yo hago esa distinción que tú me estás preguntando. Tú me acabas de preguntar, ¿son poemas hechos para alguien o son poemas dedicados para alguien? Entonces yo hago esa distinción. Si te fijas, en el glosario de afectos se distingue entre para y a. Una cosa es para alguien y otra cosa es a alguien. Entonces, hacer una distinción, esa misma distinción está ahí.
es un poco más invisible, más sutil, pero yo la hago. Poemas que están dedicados a una persona y poemas que están ofrendados a una persona en el sentido de que quiero que dedicártelo, pero no en el sentido que lo hice para ti necesariamente, sino que una vez que está hecho es para ti. Y hay poemas que están hechos especialmente para algunas personas, así que esa distinción se hace así, como tú dijiste. Hay un poema que se titula La Madre, La Madre, para R, ajá, R y D Nina. ajá. Eh, Ese poema, R, ajá, es la mamá de Daniel Nina. Y entonces cuando ella muere, porque yo tuve la suerte de conocer a Daniel Nina dentro de su contexto de familia. Cuando su padre estaba vivo, lo conocí tanto en su consultorio como en la casa, y después cuando su padre muere tuve el privilegio de volver a la casa y compartir con su madre, que era una mujer amorosa, con una serie de virtudes extraordinarias. Y cuando me entero que ella muere dentro del contexto del huracán María, que ellos me narran todas esas experiencias, pues yo decidí, yo no les pregunté a ellos, solamente decidí escribir un poema dedicado a la madre de Daniel Nina, y a ellos les gustó tanto que creo que entonces un poco cuando la despidieron a ella, a Anela, ¿no? Anela, cuando despidieron a Anela, pues usaron el poema como la despedida, y por eso se lo dedico a los 3 hijos de la madre. Son Ruth, Daniel Nina Y Ruth, y la que está en Santo Ruth ahora me acuerdo. Ruth de la acá, la psicóloga, la psiquiatra en Santo Domingo. Santo Domingo, y que Daniel. Y Daniel Nina. Es Rose, Sí, Ruth y Daniel. Bueno, Están ellos ahí. ¿lo quieres leer? Mira a ver si lo puedes leer. Sí. La Madre. Yo, fíjate, estos son unos poemas que yo había separado porque vine con prisa y se me quedó el libro, pero guardé unos poemas y La Madre fue uno de ellos. La Madre. Mi madre se ha marchado. Entro a su casa y adentro el mundo es el mismo. Su mecedora lenta, las fotos de sus memorias, sus sombreros inauditos, sus anillos de odalisca y su opaco cepillo de plata. Mi madre ya no regresa. Salgo de su casa y tropiezo con el vacío, duro y frío de la vida que no se entera. Solo cuando miro a la noche y a su mapa en el cielo, me he dado cuenta de que mi madre ha muerto. Este techo perforado de luces, en este techo perforado de luces, falta una estrella. Fíjate que es interesante porque no necesariamente si yo tiro un puente directo entre el poema y la biografía de la mamá de Daniel Nina, eso no es necesariamente la biografía de Daniel Nina, pero es mi relación con la figura de la madre, que es mi madre, y con ella, cuando la vi trabajando en esa vocación que ella hacía también, que era ser madre. Así que por eso se lo dediqué a ella. Vamos a dar unos anuncios. Agradecemos el donativo de Marinoeli, el libro Los infortunios de Fátima Moniz de María Zamparelli, disponible en Mágica, Norberto González, Macondo, Laberinto, Booksmart Atillo, Santurce y San Patricio. El libro Brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje de María Zamparelli, disponible en Mágica, Norberto González, Macondo, Laberinto, Bookmark, Atillo, Santurce y San Patricio. Gracias al donativo de Elvin Negrón,
y sus libros Playlist y Shuffle disponibles en las librerías Puerto Rico y en otros lugares donde se venden libros a lo largo y ancho de Puerto Rico. Hay un poema que está dedicado a Marcela. Ajá. Ese poema se titula La fe. La fe. La fe. Anticipar la cura luego del agravio. Invocar la sombra del árbol en el sueño. Caminar hacia la duda de una respuesta. Saber que solo nos despedimos en el presente. Sentir que existirás más allá de mis palabras. Hija, te heredo esta fe que se desprende de las voces que hemos tenido que morir para volver a mirar el alba y sus misterios. ¿Cuán importante es Marcela en tu poesía? ¿Cuántas veces ha estado en tus poemarios? Bueno, Marcela es el sol rojo de mi universo. Todo mi universo gira alrededor de ella, no porque yo esté obsesionada con ella tiene su vida, pero porque tuve la suerte de que su madre, Doris, me hizo padre y me regalara esa experiencia, que para mí es la experiencia más importante de mi vida, porque me enseñó algo que yo creo que hasta ese momento yo no conocía, y no sé si lo hubiera conocido si no es por esa experiencia, que es el amor, en el sentido más puro, que es darlo todo sin esperar nada. Y ahora es que yo en mi relación con Marcela entiendo la relación de mi madre conmigo. Entonces yo un poco le rindo homenaje a esa experiencia de la paternidad siempre que puedo, y más en un texto como este que pretende ser un inventario, pues era imposible que la paternidad no estuviera ahí listada o que inventariada. Hay otro poema que se titula La hija. Ajá. Pero en ese al final no lo identificas como dedicado a... No necesariamente Marcela. sí, porque fíjate que en el libro los textos dedicados son muy pocos. No todos los textos están dedicados. Yo no creo que todo texto tiene que estar dedicado a alguien en especial, pero ese me pareció propio para ella, pero no necesariamente el de la hija, aunque ella puede leerlo tal vez y decir, a mí me gusta más la hija que la fe, y ella misma se lo dedica. Entre los poetas o los poemas al poeta, hay un poema que se titula El poeta joven. Ajá. Nunca fui un poeta joven. Me deleitaba en cosas banales que no eran los libros y los versos, la sonrisa de mi madre y su mirada de noche sin regreso. La presencia de tu madre en la poesía es bastante frecuente en más de uno de los poemarios. Sí, eso sí. Mi madre está presente desde mis primeros poemas, porque mi madre era una figura poética dentro de mi universo. Era una figura que despertaba e invocaba un sinnúmero de recuerdos y experiencias. Y yo siempre la he mantenido viva dentro de mis textos poéticos, antes de ella morir y después de ella morir. Bueno, pues Carlos, gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí desde la torre. Gracias a todos los que de una forma u otra nos auspiciaron. Gracias a El Pozo Antillano, Radio Raíces, por este club de lectores. Y será hasta una próxima ocasión, el próximo sábado.